Radio CIES. Hola, bienvenidos a una cápsula más de Radio CIES. Soy Gaby Torres, me da muchísimo gusto que nos estén viendo. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Yolanda Alquicira Sagún. Ella es maestra en la maestría aquí en CIES y viene con un tema que nos atañe a todos, por supuesto, como siempre, es lo transgeneracional en psicoanálisis. Bienvenida. Gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué es lo transgeneracional en psicoanálisis? La transmisión transgeneracional en psicoanálisis es el estudio de cómo el mundo fantasmático y representacional de los padres, de los ancestros, influye en la subjetividad de las generaciones posteriores. ¿Sí? En general se basa en que los eventos traumáticos o no elaborados, no tienen que ser necesariamente traumáticos, sino los eventos no elaborados de una generación pasan a las siguientes para que ellas sean los destinatarios de la resolución de eso no elaborado. Pueden ser eventos traumáticos como muertes, guerras, ¿no? Todo eso, o pueden ser secretos como incestos o suicidios o muertes violentas, cualquier situación que en psicoanálisis llamamos sexualidad y muerte, ¿no? O sea, esto es inherente a todos los temas que el ser humano puede presentar. O sea, mi pregunta va específicamente, también pueden estar incluidas enfermedades, no sé, identidades, no sé, que por ahí estén ocultas, ¿puede ser? Enfermedades, de cómo la enfermedad puede influir en las siguientes generaciones, sí, tal vez. No entiendo muy bien eso de identidades ocultas. O quizá no la supe plantear bien. Ajá, a ver. Voy a volver a plantear la pregunta. Esto tiene que ver entonces con todas las cuestiones que se viven en una familia. Sí. ¿Pueden estar incluidas las enfermedades? Sí, por supuesto. Okay. Y quisiera preguntarle, ¿cuántas generaciones son importantes cuando se hace un análisis transgeneracional? En general, los autores plantean que las más importantes son 3 generaciones. Es decir, podemos irnos mucho más atrás, pero se ha visto que lo que genera más conflicto son las 3 generaciones anteriores, ¿no? Es decir, incluso hay una teorización de unos autores muy reconocidos en este tema que se llaman Abraham y Torok, en donde plantean que lo que en una generación se hizo traumático, o sea, esta generación lo vivió como traumático y no se habla del suceso porque es vergonzoso o porque se quiere mantener en secreto o porque causa alguna conflictiva que la familia o las personas no quieren enfrentar. Entonces eso es un indecible en ese momento, ¿no? La siguiente generación va a no poder pensar sobre eso, o sea, ellos sí podrían pensar sobre el evento, pero como no lo pueden verbalizar, entonces queda sin posibilidades de ser elaborado. Entonces, cuando pasa a los hijos ese evento traumático, los hijos no van a poder hablar de ello, pero van a sentir los efectos de ese evento traumático, ¿sí? Los efectos de ese evento traumático solamente son así como significantes, enigmáticos, diría Laplanche, ¿no? En un sentido en que algo se presiente que está vinculado a algo que no se puede decir, de lo que no se puede hablar, pero está presente, justo porque no se puede hablar o porque está ausente de la palabra, está muy presente también. Entonces,
esa generación va a sentir algo raro, pero no va a poder hablar de ello porque ya no puede ligarlo con el evento como la primera generación. Pero ya en la tercera generación solamente se van a sentir los efectos del evento traumático, pero sin siquiera tener la posibilidad de pensar, ¿sí? Ya no de hablarlo, sino tampoco de representarlo como imagen, sino ni siquiera pensarlo. Pero justo porque no se puede ya ni pensar, va a operar desde la primera generación un clivaje, dicen los autores, ¿no? O sea, ahí va a haber algo en el yo que se va a clivar, es decir, que se va a escindir y que va a generar en una de las partes, en una parte del yo, una cripta le llaman, ¿no? Algo que va a estar encriptado. Una cripta siempre nos refiere a la presencia de un muerto sin que esté el muerto presente, ¿no? Pero ahí está. Una cripta es algo que nos dice, ahí hay alguien, pero no lo vemos, o sea, pero los efectos de ello están en el aparato psíquico de los sujetos. Entonces, en esa cripta, ellos le llaman la cripta en el seno del yo, ¿sí? Esa cripta es como ir cargando eso que debería de ser elaborado y por lo tanto del lado del duelo, ¿no? De una muerte, por ejemplo, ¿no? Una muerte que no puede ser elaborada justo porque hay una escisión y una imposibilidad de elaboración. Entonces es como un muerto que se va cargando, ¿no? Y que va causando estragos en la constitución narcisista de las generaciones siguientes. Hasta que llega a la tercera generación, en donde ya eso no se puede pensar tampoco, o ni pensar más bien, y entonces al no poderlo ni pensar solamente se vive los efectos de esos duelos no elaborados, ¿sí? Se ha estudiado mucho la transmisión transgeneracional alrededor del traumatismo de las guerras, por ejemplo, ¿no? O de las dictaduras de Sudamérica, en donde fue la violencia, ¿no? Con la que se dan las muertes o las desapariciones, donde no hay un cuerpo a quien se le pueda llorar, entonces hace un vacío, ¿no? Un vacío de tal manera que los autores dicen ese clivaje y esa cripta funcionan como si fueran símbolos estallados, ¿no? En el yo. Símbolos estallados, yo agregaría símbolos estallados que van preformando justo eso que queda en hueco, en vacío, diferente de una situación neurótica en donde sí hay una falta, porque siempre debería haber una falta, ¿no? Y en la neurosis siempre tenemos como base la falta, pero esa falta, eso que falta también es necesario para la constitución. En cambio, en este tipo de subjetividades no hay una falta, sino hay un hueco, un vacío, le llamamos la clínica del vacío, ¿no? Y justo eso transgeneracional lo que hace es como preformar el vacío, o sea, alrededor de eso, que para que haya un vacío, pues tenemos que tener, dicen los autores, un cierto estallamiento de esos símbolos que preforman ese vacío, pero que es un vacío que tiene que tener una elaboración, pues ya en una situación analítica, donde se vayan jalando, ¿no? Significantes, representaciones que nos vayan haciendo que ese vacío no sea un vacío tan destructivo para el sujeto, para el narcisismo subjetivo, ¿no? Porque justo, no sé, me voy a adelantar un poco, ¿no? Sí. El llenar esos vacíos en muchas ocasiones se llena con drogas, ¿no? Con enfermedades, con anorexias, con bulimia. Por eso hablamos de una clínica del vacío, ¿no? Donde en muchas
ocasiones están presentes todas estas formas de presentar o de tratar de llenar ese vacío. Claro. ¿Cuál es la importancia que tiene la madre en lo transgeneracional? Yo acá, bueno, como todo en psicoanálisis, la madre como el primer objeto amoroso, ¿no? A mí me gusta mucho como Víctor Korman le llama función narcisizante, para que no nos dediquemos a decir así el cuerpo de la madre, ¿no? O el seno de la madre, sino quien hace la función narcisizante, es decir, quien ejecuta la función de que el sujeto pueda hacer un narcisismo, ¿no? Que no sea patológico, pues es fundamental en la vida de cualquier ser humano. La madre, pero en lo transgeneracional, y con esto jalaría también las concepciones de Pierre Lanier, pues el padre también es muy importante como función de corte, como dando ahí toda un bagaje, ¿no? De poder matizar lo que la madre trae. Ahora, en lo transgeneracional específicamente, podemos observar cómo cuando una madre trae criptas o sintomatología encriptada, que le llamamos, en el yo, cuando una madre trae eso y un padre está para poder hacer el corte y poder hacer su función de corte, ¿no? Entonces eso que venía en la situación de encriptada puede matizarse, puede elaborarse. ¿Por qué? Porque hay un padre que te está ayudando también, es decir, como André Green nos propone, ¿no? O sea, el padre y la madre son dos arneses en los que vamos, con los que vamos funcionando en la vida. Si la madre trae estas criptas transgeneracionales y, digamos, en sentido coloquial, nos falla ese arnés, pues está en la función del padre, ¿no? Como para sostener, que el sujeto se pueda sostener de ahí. Pero ¿qué pasa cuando los dos padres, que además es muy común? Justo le voy a preguntar, ¿y si los dos? Ajá, cuando los dos traen problemáticas de síntomas encriptados, ¿no? Entonces ahí sí es seguro, casi seguro, que el ambiente facilitador en el que se va a movilizar el sujeto sea un ambiente en donde el clivaje del yo sea seguro, ¿no? Entonces se verá afectada la función narcisizante y por lo tanto habrá fallas o huecos o una formación pues mal narcisizada, ¿no? Entonces hay fracturas narcisistas importantes que le dan al sujeto las condiciones como para tener este tipo de patologías que llamamos del vacío, ¿no? Que repito, son las anorexias, las bulimias, las adicciones, las enfermedades somáticas, ¿no? O afecciones somáticas, como les llamamos, para evitarnos la dualidad psicosomática. Okay. ¿Son estos los síntomas que se presentan exclusivamente o hay más síntomas que se pueden presentar? Es que en una función narcisistante, afectada, fallida, con fallas en el narcisismo, puede haber cualquier síntoma. Cualquier síntoma que tenga que ver... No, a ver, voy a precisar un poco más porque si hablamos de síntoma, tenemos que hablar de la represión, y la represión fallida nos crea un síntoma que es producto de una formación de compromiso entre el deseo y lo que se le contrapone al deseo, ¿no? Entonces, a estas manifestaciones no les podemos llamar síntomas porque no son producto ni de la represión ni de la formación del compromiso, sino que son producto justo lo que le decía hace rato, del vacío, de la falta de elaboración, de la incapacidad o de la imposibilidad que tiene el sujeto para ligarlo con la palabra,
¿sí? Para ligarlo con algo que le haga sentido. Entonces queda afectada esa función y por lo tanto no podemos decir que son síntomas, sino que son manifestaciones o fenómenos, ¿no? Tomando desde la teoría lacaniana, fenómenos que se presentan como el resultado de la falta de represión, de que no está operando ese mecanismo de defensa, sino están operando más bien otros mecanismos de defensa, ¿no? La reclusión, la desmentida, que quedan fuera de la posibilidad de que la represión opere, porque si la represión opera, entonces con la represión podemos hacer algo, y algo creativo es el propio síntoma, ¿no? Te haces un síntoma, por ejemplo, en una histérica con una conversión, pero no se afecta el órgano, ¿no? No hay una afectación orgánica porque es solamente algo funcional. Eso lo supo Freud con sus histéricas desde el principio, ¿no? O sea, que hacían dolores de pierna, pero que ese dolor de pierna no correspondía al trayecto del nervio anatómico, ¿no? Sino que la histérica tiene su propia anatomía, una anatomía que tiene que ver más con lo que ella está tratando de elaborar. Ahora, específicamente hablando de las enfermedades, ¿cómo lo ve el transgeneracional? Decía un poco que frente y eso es lo que estoy elaborando en la tesis del doctorado, que frente a lo que el sujeto no puede elaborar y que va pasándose de generación en generación y que solamente llega a la tercera generación como algo que puede presentir, que puede sentir y que siente sus efectos, entonces diríamos que la constitución narcisista se ve fracturada, afectada, disminuida. Entonces esas fracturas narcisistas son restituidas a través de la enfermedad, pero ahí sí ya la enfermedad, la afección somática como una manera de restitución narcisista para evitar la desestructuración yoica, ¿no? Y entonces ya todos los autores de la psicosomática que nos dicen cómo en muchas ocasiones la enfermedad actúa o le sirve al sujeto como una manera de no resquebrajamiento yoico, ¿no? Como una manera de recuperar la homeostasis, como una manera paradójicamente de sanar, ¿no? Es como si el sujeto hubiese vivido muchas cosas que no entendía y la enfermedad llega para hacer un alto, llega para que el sujeto se pregunte sobre su vida, llega para que el sujeto se haga cargo de lo que no se está haciendo cargo, y entonces es como un alto en el camino, ¿no? Y tiene que hacer algo, porque si sigue haciendo lo mismo, se sigue enfermando, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Que bueno, le meterán quimioterapias y radioterapias y todo, y puede salvarse el sujeto, la persona, pero después, si sigue haciendo lo mismo, si sigue comiendo lo mismo, si sigue vinculándose de la misma manera, entonces muy seguramente el cáncer operará de la misma manera, porque para algo se enferma, ¿no? O sea, una enfermedad entonces siempre tiene como un llamado de atención subjetivo de haz un alto porque lo que estás haciendo te está llevando a la enfermedad. Lo que estás haciendo en muchos sentidos, ¿no? En lo que comes, en lo que vives, en cómo te vinculas. Claro, y entonces cuando llega a esta generación donde ya no hay de otra más que enfrentarlo, es que aparecen estas situaciones, ¿no? Sí, ya dicen los autores algo muy bonito, ¿no? Que en la medida en que va pasando las generaciones, ahí está, el evento ahí está para que, a ver, ¿quién se hace cargo de quién lo retoma? O sea, porque nadie somos pasivos frente a lo que nos pasa con nuestros ancestros, ¿no? O sea, todo el sujeto psíquico es un sujeto activo, siempre, con una dinámica activa frente a lo que
recibimos de los demás, nunca lo recibimos de una forma pasiva. Incluso Freud toma un adagio de Goethe, ¿no? Cuando dice, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo, con lo cual nos quiere decir, haz lo tuyo. Pero ahí está, ¿no? Es como si en una familia se pusiera en el centro de la mesa lo no elaborado para ver quién dice, a ver, yo, ¿no? Entonces en muchas ocasiones se convierte como en el destinatario de solución de eso que los otros no pudieron elaborar, ¿no? Entonces casi siempre en una familia es, ay, fulanito, como que se pone toda la expectativa en fulanito o fulanita, ¿no? Y ella va a ser o él va a ser y pues a veces y ahí es donde la enfermedad y todo y el narcisismo, además, como cada generación va teniendo menos elementos narcisistas, los padres esperan que narcisísticamente, esperan que el hijo haga lo que ellos no pudieron hacer, pero lo que no saben es que ese hijo tiene menos elementos todavía. ¿Cuántas veces no escuchamos en la consulta decir a padres, es que yo no sé por qué mi hijo no triunfa si le di escuelas buenas, si le di, él tuvo más que yo, dicen, ¿no? Las personas. Yo no tuve esto, no tuve el otro, no tuve aquello, y sin embargo hice esto, hice el otro, hice aquello. Y entonces si mi hijo que tuvo todo eso, no lo hace. Lo que no toman en cuenta o no se sabe en lo común es que justamente las generaciones posteriores van teniendo menores elementos narcisistas con los cuales enfrentarse a la vida. Y entonces tendrán más oportunidades materiales o más dinero o mejores escuelas o les podrán dar para hacer el gran negocio de su vida, pero psíquicamente tienen menos elementos. Es decir, con menos elementos quiero decir más miedos, más preocupaciones, más inhibiciones, ¿no? Con las cuales primero se las tienen que ver y después ya poder hacer algo con eso que sí materialmente se les está dando. Pero si no se curan todas esas fracturas narcisistas, pues por más que le des y le des y le des, no tiene los elementos psíquicos. Más bien al revés, se enferma más, porque está tal la presión, ¿no? Que da como resultado mayor inhibición subjetiva, ¿no? El yo se inhibe frente a la exigencia brutal de tú resuelve lo que todas estas generaciones no pudieron resolver, ¿no? Estoy en shock. Estoy en shock, porque efectivamente esto se escucha mucho. Si le dimos mejores herramientas, tuvo mejor vida que nosotros, ¿por qué no lo está haciendo? ¿No? Uh-huh. Wow. Pero también le diste una depresión que viene desde muchas generaciones y entonces cuando llega él también no se puede mover, ¿no? De la depresión o de la melancolía y en muchas ocasiones estos eventos traumáticos van creando un ambiente melancólico en las familias, en donde cuando llegan al destinatario, el destinatario no tiene ganas, pero ni de salir a la calle, mucho menos de hacer grandes proyectos o de agarrar el estandarte de la familia y llevarlo a buen puerto, ¿no? No sé. Qué impresionante. Entonces el camino es la terapia para que el inconsciente... Pues esa es nuestra propuesta, ¿no? O sea, una propuesta es justamente, cada quien encuentra muchos caminos. Yo no quiero decir que solo el psicoanálisis cure o solo el psicoanálisis sea la propuesta que dé solución a esto, ¿no? Hay muchas, pero cada quien elige la que le acomoda, pero creo que sí, cada quien lleva agua a su molino. Entonces el psicoanálisis es una manera que tiene, una posibilidad que tiene el sujeto de enfrentar esto no elaborado y empezar a jalar, a ver de dónde pueda, para ir cerrando esos vacíos, cerrando esos huecos.
incluso yo creo que de una manera, si se prefiere llamar un tanto profiláctica, si tú como padre ves o sientes que hay algo que no se va a poder tratar, que hay secretos, que hay traumatismos en tu vida, pues de hecho vas a ver que tus hijos o sea, no te hagas de la vista gorda o no te ciegues, no te pongas en una condición en donde él sí va a poder y yo no pude, pero él sí. No, ayúdalo y mételo a una terapia, ¿no? Mételo a un análisis donde pueda elaborar todo eso y yo creo que va mejor. O sea, el narcisismo se va acomodando, a lo mejor no se resuelve todo, o sea, no queremos decir que es la panacea ni nada, ¿no? No se resuelve todo, pero sí hay momentos en que eso puede ayudar a que sea menos contundente lo traumático, ¿no? A que se pueda inhibir menos el yo, a que florezca de otra manera eso, o a lo mejor, si no es tan grave la situación, pues pueda llevar una vida como la que se espera de él, pero pues dale una ayudadita, ¿no? Diríamos, ¿no? Ayúdale, no nada más es esperar que con sus propios recursos lo haga, porque va a tener pocos recursos. Si hay una situación traumática o secretos importantes, y aquí quiero hacer una presión, no es que tengamos que ser transparentes para los hijos, ¿no? Porque yo me he encontrado en la clínica con papás que dicen, bueno, entonces los hijos lo tienen que saber todo. Y no, pues tampoco, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer la diferencia entre un secreto que puede llegar a ser patológico y los secretos que crean intimidad. Como por ejemplo. Por ejemplo, hay una parte de la constitución subjetiva que se da muy tempranamente, en donde el niño empieza a mentir, ¿sí? Y uno como mamá lo nota que quiere ocultar algo. Pero el niño también utiliza el secreto como una manera de separarse de la madre, ¿sí? Es decir, está probando a ver si la madre, esa que cree omnipotente y que lo sabe todo y que junto con Dios lo ve en todos lados, ¿no? Porque así hay una etapa de la vida en donde uno percibe a esa función. Cuando le miente, está probando a ver si de veras lo sabe todo, si de veras puede saberlo todo. Y cuando se da cuenta que no, que hay partes en donde ella no puede penetrar, entonces eso es intimidad, ¿no? Si te miente el niño, claro, si es una madre omnipotente que se muestra aplastante en ese sentido de la omnipotencia y le dice al niño, y yo te veo en todos lados y sé lo que haces en todos lados y te puedo ver entonces el niño pues no crea intimidad, ¿sí? Pero es una parte subjetiva que tenemos que tener, porque al crear esa intimidad es como poder, Piera le llama el secreto como posibilidad para poder pensar, ¿sí? O sea, creamos intimidad y entonces yo puedo tener mis propios pensamientos y puedo pensar lo que me dé la gana sin que tú te enteres, ¿no? Puedo estar pensando lo que yo quiero porque yo sé que tú no adivinas el pensamiento, a menos que lo adivines. Que ya sería un caso. Ya sería, sí, ¿no? Yo no me he encontrado nada de eso. No, pues ni yo. Entonces, ahí yo creo un límite con el otro, ¿no? Yo veo que hay un límite, que yo puedo tener intimidad y eso me posibilita el pensamiento, la fantasía. Yo puedo fantasear que mato, que hago, que destrozo, pero si lo fantaseo no pasa nada. Que lo haga es diferente, ¿no? Entonces, ese secreto que crea intimidad es constitutivo y es algo que tenemos que también tener, ¿sí? Entonces,
tampoco es que tengamos que ser transparentes para los hijos, ¿no? O sea, porque sentido, sí, no, llega una madre y me dice, y sí, le tengo que decir que tengo 5 abortos antes que él y que me los provocaba y que, no, pues, no, o sea, no tan desgarradoramente, ¿no? No así, o sea, no tenemos por qué decirles todo, pero sí hay también en la clínica el secreto patológico, ¿no? Me encuentro muchos, no solo en la clínica mía, sino también en la que en muchas ocasiones superviso, que las madres no quieren decirle a los hijos que son adoptados, por ejemplo. O sea, no hay manera. Un secreto de esa naturaleza, por ejemplo, no hay manera de... ¿O quién es su padre? ¿O quién es su padre? Secretos de esa naturaleza en donde no se pueden ocultar. Porque el niño ya lo sabe, el niño ya lo trae constitutivamente, el niño lo presiente, solo que no le puede dar nombre. Y eso va creando efectos en la subjetividad importantes. ¿No? Repetimos, si no lo puede hablar, ¿sí? Entonces se van fracturando las cadenas. Híjole, creo que este tema da para platicar muchísimo más tiempo y el día de hoy parece que ya se nos está agotando. Nos da muchísimo gusto que haya estado con nosotros y queremos invitarla para otra cápsula próximamente. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y es un placer. Gracias por estar aquí, gracias a Carlos Bautista en la creación original de este programa. También a Felipe Chávez en la producción. Yo soy Gaby Torres y nos escuchamos y vemos en la próxima. Radio CIES.